Informativo que Estados Unidos y México acordaron ir contra las finanzas de los cárteles de la droga. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta decisión trascendente? Sin duda, le damos la bienvenida aquí en el estudio al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez. Él es profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas en Puebla. Maestro. ¿Cómo estamos, mi Héctor? Bienvenido, muchas gracias. Bien, ¿cómo debemos de visualizar y ponerle la importancia necesaria a estos hechos, maestro? Mira, yo creo que es un anuncio que llega tardío. La verdad es que Estados Unidos ha presionado a esta administración en particular de Enrique Peña Nieto en avanzar en el tema al combate al lavado de dinero, a las finanzas de los cárteles. Ahí está el poder, ahí radica el poder y la violencia que se desata en este país. En foros académicos y privados en Estados Unidos se escucha que el gran pendiente de la relación bilateral desde Felipe Calderón y con Peña Nieto fue que no se combatió el dinero sucio que llega a México para comprar armas, armas. Alcaldes, directores de seguridad en los estados, gobernadores. Esa era la estrategia fundamental. Lo que en esta estrategia se llama follow the money, sigue el dinero. Si tú rastreas el dinero, si le quitas el dinero, puedes combatir lo mismo a terroristas que a delincuentes. La estrategia de cercar financieramente a grupos delictivos le ha funcionado a Estados Unidos para el combate de la delincuencia organizada al interior de sus fronteras, pero también le ha funcionado en ultramar en temas de terrorismo. ¿Qué fue lo que hizo que ahora sí, porque no es un asunto nuevo, ¿no? Especialistas como tú lo han mencionado desde hace muchos años que esta era una de las estrategias más importantes, fundamentales para poder tener éxito en este combate? ¿Qué hizo que activaran ese chip? Mira, ahorita en Washington hay un consenso bicameral, pero también bipartidista con respecto a la llamada crisis de los opioides. El año pasado murieron 64,000 americanos por sobredosis de opioides. Gente que ha estado diagnosticada de males terminales después de algunas cirugías. Se les dan estos tratamientos, pero son muy caros, sus seguros dejan de pagárselos y pasan al mercado ilegal para comprar opioides, no solamente heroína. Entonces, y hay que decirlo muy concretamente, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa son los principales proveedores de estas drogas de muy alta calidad. Ya se superó, por ejemplo, Afganistán en materia de suministro de estas drogas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en buena parte es por esta presión de senadores y congresistas americanos al gobierno de los Estados Unidos y ya se dieron cuenta que como se puede prevenir esto y reducir esto es cortándole los flujos financieros a estas organizaciones en México. Más allá de las cabezas. Sí, ya... De hecho, el propio secretario de Seguridad Pública, el próximo, Alfonso Durazo, decía... No verán cabezas o caída de cabezas, sino verán la persecución de estas estructuras financieras. Primero sería eso y después pues, conocer a estos personajes, ¿no? Tendrá que ir de las dos vías, pero no hemos reducido la capacidad de fuego y financiera de las organizaciones más violentas en México, principalmente Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, por eso, porque siguen siendo muy poderosas financieramente. Y tampoco es casualidad. El día de hoy la PGR anuncia que prácticamente se duplica lo que es el dinero que se otorga para información, para la captura de Nemesio Ceguera, del Mencho. Entonces, creo que también hay diálogo entre el equipo de transición y el equipo actual de gobierno, la Cancillería mexicana. Yo creo que en la reunión del día lunes entre el secretario Videgaray y el próximo canciller, Marcelo Ebrard, se están platicando estos temas, porque hay que decirlo, van también de la mano las negociaciones en materia de cooperación de seguridad con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Creo que fue efectivo la administración actual decir, vamos en paquete toda la cooperación. Ahora, sonaría lógico pensar que estos cárteles, sus líderes no se van a quedar con los brazos cruzados. Así es. No habría que descartar un tema de violencia en donde reaccionen de una manera
importante violentamente? No, en esta ocasión, cuando vemos que Estados Unidos pone mayor atención en algún cártel en particular o en algún líder de manera personalizada, sí se alertan la seguridad de estos capos. Ellos necesitan proteger su primer y segundo círculo de influencia de trabajo. Entonces, en caso de que ellos se vean amenazados de que haya algún infiltrado de la DEA o del gobierno mexicano, puede haber algún tipo de venganza hacia autoridades locales o federales. No veo ahorita yo una confrontación de cárteles, a menos de que uno le traiga información al gobierno federal para la captura del Mencho. Eso podría destacar alguna violencia, como cuando sucedió cuando los Beltrán Leiva en algún momento dieron información al gobierno mexicano para la captura de algunas líderes de otras bandas delictivas. La disputa de territorios o el hecho de que, bueno, si van por él, Sí. si van por determinado grupo, el grupo que va en segundo o tercer lugar tratará de ocupar ese lugar. Exacto, o como tú dices, en un operativo se desata alguna violencia. Ya lo vimos en la captura de Nemesio, en un operativo de captura del Mencho por parte del ejército mexicano, fue que utilizaron estas armas de alto poder para derribar un helicóptero de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, y sí se desató una situación de mayor violencia entre el gobierno federal y este cártel en particular, que hay que decirlo, es el de mayor violencia que hemos visto en los últimos años. Entonces, Gerardo, lo que podemos entender es que el gobierno de los Estados Unidos estaría aprovechando este cambio de gobierno, este cambio de administración, sin dejar de lado la relación y la comunicación con el gobierno actual, pero aprovechando la coyuntura de la entrada de la nueva autoridad en México. Sí. Mira, yo creo que el gobierno de los Estados Unidos tienen una oportunidad de oro de que se fortalezcan las entidades de inteligencia financiera para combatir a la delincuencia organizada. Algo que no pudo hacer el gobierno del presidente Calderón y parece ser que no quiso hacer desde que estaba como titular Alberto Vaz en la Secretaría de Hacienda, ahora que está en el CISEN. No se trabajó el tema de la inteligencia financiera. Si México trabaja, por ejemplo, también de manera más general, nacional, todo el tema de los activos de estas organizaciones que lavan dinero con hoteles, con gasolinerías, con empresas fantasmas, con inmobiliarias, ahí podríamos reducir la capacidad económica que se traducen en fuego y violencia en México. Pues se antoja, además de ambicioso, el proyecto con los resultados que se esperan, pues un cambio radical en la manera de combate, ¿no? Es que es más difícil. Obviamente, hacer inteligencia financiera es mucho más complicado en términos también legales que andar capturando a líderes. Yo no minimizo los operativos, pero en el largo plazo ha sido más difícil para estas administraciones atajar con inteligencia el poder de estas organizaciones. Rápidamente, en un minuto y medio que nos queda, Gerardo, la estructura que tenemos en México, ¿da para responder a este combate a las estructuras financieras? No la actual que tenemos en la Unidad de Inteligencia Financiera, tampoco es suficiente lo que tenemos. Tenemos una PGR colapsada, la Agencia de Investigación Criminal se está fortaleciendo apenas. Entonces, si la administración de Andrés Manuel quiere verdaderamente atajar estos temas, tiene que invertirle ahí. Por último, las empresas americanas, y esto es muy importante para tu auditorio, están siendo fuertemente presionadas por las autoridades estadounidenses para atajar el tema de lavado de dinero. Hay muchas acciones que se pueden hacer desde el sector privado para evitar el lavado de dinero. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, como Gracias, siempre. Héctor. Y seguimos platicando. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una